Él cortó el cabello de una capitana del ejército gratis, pero fue despedido por la dueña del salón. Horas después, un periodista publicó que, hola, bienvenidos, disfruten, suscríbanse y activen las notificaciones. Luis siempre fue el orgullo de Francisco y Carmen. Desde pequeño, parecía seguir naturalmente el camino de la medicina, tal como sus padres. Francesco era un cirujano renombrado, y Carmen una investigadora respetada. La casa siempre estaba llena de libros de anatomía, diplomas en la pared y conversaciones sobre las últimas innovaciones médicas. Luis creció rodeado de ese universo, y sus padres jamás sospecharon que él pudiera tener otro sueño. Para ellos, estaba claro, su hijo seguiría sus pasos y, un día, también haría su nombre en la medicina. En los cumpleaños, Luis recibía regalos que cualquier futuro médico adoraría, un kit de experimentos científicos, un libro sobre el cuerpo humano, un microscopio carísimo. Siempre agradecía con una sonrisa, pero sus pensamientos estaban a kilómetros de distancia de ese mundo. En realidad, lo que hacía latir su corazón con más fuerza era algo que jamás había compartido con sus padres. Cuando era niño, ayudaba a su tía Elena en su salón de belleza. Sus padres lo veían como solo un juego, algo inocente, sin relevancia real. Pero Luis veía ese salón de manera diferente. Para él, era un lugar donde las personas entraban cansadas, abatidas y salían renovadas, con brillo en los ojos. Sentía que había magia en cada corte de cabello, en cada transformación, y aquello lo fascinaba profundamente. Pero nunca contó eso a sus padres por miedo a decepcionarlos. Ahora, ya adulto y estudiando medicina, Luis sentía el peso de una vida que no era la suya. Los días pasaban arrastrados, y cada clase lo alejaba más de quien realmente quería ser. Hasta que, finalmente, decidió que era hora de revelar la verdad. Aquella noche, durante la cena, Luis estaba inquieto. El ambiente familiar, con sus padres conversando animadamente sobre los logros recientes en la carrera médica, no podía esconder el conflicto que se desarrollaba en su interior. Luis, estás muy callado hoy, comentó Carmen, tomando un pedazo de pan y untándole mantequilla, sin notar la tensión en el rostro de su hijo. ¿Cómo va la universidad? ¿Ya estás pensando en las prácticas? Luis sabía que ese era el momento. Su corazón se aceleró, pero no podía esperar más. Miró a sus padres, sus héroes, las personas que siempre habían creído en un futuro para el que no podía seguir. Respiró hondo. Papá, mamá, necesito decirles algo. Carmen y Francisco dejaron de hablar al instante. El tono de Luis era serio, y sabían que rara vez hablaba de esa manera. Francesco puso los cubiertos a un lado, prestando toda su atención a su hijo. Sé que esperan que siga una carrera en la medicina, que me convierta en un gran médico como ustedes. Pero eso no es lo que quiero. El silencio que siguió fue abrumador. Francisco y Carmen se miraron, confusos, como si intentaran entender lo que él estaba diciendo. Siempre he admirado lo que hacen, y sé lo importantes que son para tanta gente, continuó Luis, con la voz temblorosa. Pero mi sueño es diferente. Desde niño, lo que realmente amo hacer es trabajar con la belleza, con el cabello. Quiero abrir mi propio salón de belleza. Francisco frunció el ceño, claramente sorprendido. Carmen llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos. Ninguno de los dos había imaginado algo así. Para ellos, Luis siempre parecía tan dedicado a la medicina, siempre aceptando los regalos y hablando sobre los estudios. ¿Un salón de belleza? La voz de Francisco apenas fue un susurro. Nunca dijiste nada sobre esto, hijo. Luis los miró, sintiendo el peso de la expectativa y la sorpresa en el aire. Nunca lo mencioné porque sabía que ustedes esperaban otra cosa de mí. Pero ya no puedo fingir. Esto es lo que realmente amo hacer. Carmen parecía a punto de llorar, pero aún así logró murmurar, Luis, ¿eso es lo que realmente quieres? Luis asintió. Sí, mamá. Quiero hacer que las personas se sientan bien consigo mismas. Quiero crear un lugar donde puedan redescubrirse, como yo me redescubrí. El impacto de su revelación aún flotaba en el aire, pero por primera vez, Luis sintió que estaba siendo sincero consigo mismo.
Después de la revelación de Luis en la cena, el ambiente en la casa cambió drásticamente. Francisco, que hasta ese momento había estado en silencio, estalló con una furia que Luis no había previsto. Debes estar bromeando, Luis. Francesco se levantó abruptamente, arrastrando la silla con fuerza sobre el suelo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos lo agradeces? ¿Vas a tirar años de esfuerzo, estudio, para abrir un salón de belleza? Esto es ridículo. Luis, ya cansado de esconder quién era, no retrocedió. La rabia acumulada durante años, la sensación de nunca ser comprendido, de siempre vivir a la sombra de las expectativas de sus padres, finalmente salió a la superficie. No estoy tirando nada. ¿Acaso creen que solo porque no seré médico, mi vida no tiene valor? Nunca se han preocupado por lo que yo quiero. Carmen intentó intervenir, pero la emoción era palpable en su voz. Luis, por favor, calma. Tu padre solo quiere lo mejor para ti. Nosotros solo queremos que tengas éxito. ¿Éxito para quién, mamá? ¿Para ustedes? Porque lo que yo quiero de verdad, nunca les ha importado saber. La voz de Luis estaba cargada de dolor. Me siento sofocado por esta expectativa de ser algo que no soy. Quiero abrir un salón, quiero trabajar con la belleza, y eso no me hace un fracaso. Francesco negó con la cabeza, incrédulo. Eres mi hijo, y me niego a aceptar que tires tu futuro por una fantasía. Esto no es serio, Luis. Te darás cuenta del error que estás cometiendo. Luis, sintiendo su pecho oprimido por la frustración, no pudo soportar más estar en ese ambiente. Las palabras de su padre resonaban en su mente, y ya no podía seguir escuchándolas. ¿Sabes qué? Voy a seguir mi propio camino, con o sin su apoyo. Estoy cansado de intentar agradarles. Sin esperar una respuesta, Luis se dio la vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. El frío de la noche lo envolvió de inmediato, pero apenas lo sentía. Sus pensamientos estaban confusos, la rabia y la tristeza mezclándose en un torbellino. Caminó sin rumbo durante unos minutos, respirando profundamente, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando tomó el teléfono y llamó a Miguel. Amigo, tuve una gran pelea con mis padres, comenzó Luis, con la voz aún temblorosa. Ya no puedo quedarme aquí. Al otro lado de la línea, Miguel permaneció en silencio por un momento, escuchando a su amigo desahogarse. Luis, calma. Ya imaginaba que este día llegaría. Si lo necesitas, mi apartamento siempre está abierto para ti. Puedes venir cuando quieras. Luis respiró hondo, sintiendo un poco de alivio al saber que, al menos, no estaría completamente solo. Gracias, Miguel. Creo que voy a necesitar ese favor. Con un plan en mente, Luis sabía que esa era la primera gran ruptura en su vida. Estaba alejándose de todo lo que conocía, pero por primera vez, estaba tomando las riendas de su propio destino. Ahora, viviendo con Miguel, Luis sentía una mezcla de alivio e incertidumbre. Finalmente, había tomado la decisión de alejarse del control sofocante de sus padres, pero la libertad traía consigo un nuevo peso, la responsabilidad de hacer que su sueño se convirtiera en realidad por sí mismo. Al principio, las noches eran largas y silenciosas, y se encontraba reflexionando sobre la pelea que había tenido con Francisco y Carmen. La decepción en los rostros de sus padres lo atormentaba, pero sabía que no podía volver atrás. Miguel, siempre dispuesto a ayudar, fue la primera persona en alentarlo a buscar una pasantía en un salón de belleza renombrado de la ciudad. Si quieres abrir tu propio salón, el primer paso es aprender de los mejores, le dijo Miguel, sentado en el sofá junto a Luis. Hay un salón en la ciudad que es muy famoso. Siempre aparece en revistas de moda. ¿Qué tal intentar allí? El salón de belleza en cuestión era el Estilo Consuela, uno de los más prestigiosos de la ciudad, frecuentado por celebridades locales y figuras importantes de la sociedad. Luis sintió un nudo en el estómago solo de pensar en entrar en un lugar tan prestigioso, pero sabía que tenía que empezar por algún lugar. Preparó su currículum, aunque todavía fuera sencillo, destacando la experiencia que había adquirido ayudando a su tía Elena cuando era niño.
Era modesto, pero verdadero. Con el apoyo de Miguel, se animó y decidió ir al salón a entregar su currículum personalmente. Al llegar, la recepción fue fría y profesional. El ambiente era impecablemente lujoso, con paredes de vidrio, iluminación sofisticada y un aroma suave en el aire que transmitía una sensación de exclusividad. Luis se presentó con timidez y fue recibido por la gerente, una mujer elegante llamada Marta, que lo evaluó de arriba abajo con una mirada que parecía medir su potencial. ¿Tienes alguna experiencia profesional en salones de renombre?, preguntó Marta, con un tono seco. Luis respiró hondo y respondió con honestidad, aún no, pero tengo una enorme pasión por este trabajo, y sé que puedo aprender mucho aquí. Hice una pasantía con mi tía durante años, y aprendí desde muy joven a cuidar a las personas. Marta lo observó por un momento más, como si estuviera decidiendo si valía la pena invertir en alguien con tan poca experiencia, pero algo en el tono sincero de Luis la hizo ceder. Está bien. No tenemos vacantes disponibles en este momento, pero te dejaré hacer una prueba. Si logras impresionar a la propietaria, tal vez tengamos algo para ti. Luis agradeció con una mezcla de nerviosismo y emoción. El desafío ahora estaba claro, tendría que impresionar a Consuela, la famosa propietaria del salón, conocida tanto por su excelencia como por su perfeccionismo intransigente. En ese salón, cualquier error podía significar el fin de una carrera antes incluso de empezar. El día de la prueba, Luis llegó temprano, preparándose mentalmente para dar lo mejor de sí. Sabía que Consuela era exigente y que esperaba nada menos que la perfección. El salón estaba lleno de clientes de alto nivel, todos hablando sobre las últimas tendencias de moda, cortes de cabello y viajes internacionales. Luis sintió la presión, pero al mismo tiempo, recordó lo que su tía Elena siempre le decía, corta el cabello con amor y las personas lo sentirán. Cuando finalmente apareció Consuela, era aún más intimidante de lo que Luis imaginaba. Una mujer elegante de mediana edad, con el cabello impecablemente liso y una mirada que parecía detectar cada falla posible. Lo observó durante unos minutos antes de hablar. ¿Eres el chico nuevo del que Marta me habló?, preguntó sin mucho interés. Luis asintió, intentando mantener la calma. Sí, señora. Consuela esbozó una sonrisa sutil e irónica. Bien, veamos si tienes lo que se necesita. Tengo una clienta importante llegando. Quiero que te encargues de su corte. Muéstrame lo que sabes. Era la gran oportunidad de Luis, pero sabía que cualquier error podría ser fatal para su carrera. Cuando la clienta llegó, una mujer elegante con cabello largo y rubio, Luis sintió que las manos le temblaban por un segundo. Pero luego recordó todas las tardes en el salón de su tía, cómo había aprendido a entender las expectativas de las clientas y a crear algo único para ellas. El corte comenzó, y Luis trabajó con calma y precisión. Cada movimiento lo hacía con cuidado, y mientras trabajaba, la tensión en la sala parecía disminuir. Sentía que estaba en control, que ese era el lugar donde debía estar. Cuando terminó, la clienta se miró al espejo y sonrió, visiblemente satisfecha. Consuela observó todo con atención, sin decir una palabra durante el proceso. Cuando el corte estuvo finalizado, se acercó y analizó el trabajo de cerca. Todo el salón parecía contener la respiración, esperando el veredicto de la famosa propietaria. Hiciste un buen trabajo, dijo Consuela finalmente, sin mostrar mucha emoción. Te dejaré quedarte, por ahora. Luis salió de ese salón esa noche con una mezcla de alivio y alegría. Había superado su primera gran prueba. La caminata aún sería larga, pero ahora estaba un paso más cerca de hacer realidad su sueño. Luis estaba cada vez más confiado en su trabajo en el estilo Consuela. Su talento y carisma atraían a clientes que buscaban no solo un corte de cabello, sino una experiencia acogedora. Él creía que la belleza exterior podía influir positivamente en la autoestima y el bienestar de las personas. Una tarde tranquila, una mujer entró tímidamente al salón. Era Rosa, una ex capitana del ejército que, después de años sirviendo a su país, enfrentaba dificultades financieras y emocionales. Su mirada llevaba historias de batallas, no solo externas, sino también internas.
Con ropa sencilla y el cabello descuidado, desentonaba con el perfil habitual de los clientes del salón. Rosa se acercó a la recepción y, en voz baja, preguntó sobre los precios de los servicios. Al escuchar los valores, su rostro reflejó decepción. Luis, quien observaba la escena, sintió una empatía inmediata. Ignorando los protocolos, se acercó a ella. Hola, mi nombre es Luis. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Rosa le explicó que deseaba sentirse mejor consigo misma, pero no podía costear los servicios. Sin dudarlo, Luis sonrió y dijo, será un honor cuidar de tu cabello. No te preocupes por el pago. Sorprendida, Rosa intentó rechazar la oferta, pero él insistió amablemente. Considéralo un regalo. Todos merecemos sentirnos bien. Mientras Luis trabajaba en el nuevo look de Rosa, ambos conversaron sobre sus vidas. Ella compartió las dificultades de reintegrarse tras dejar el ejército y cómo se sentía perdida. Luis, por su parte, habló de su propio camino de superación y cómo siguió su sueño a pesar de los obstáculos. La conexión entre ambos era genuina. Al finalizar el corte, Rosa se miró al espejo y casi no podía reconocer a la mujer reflejada. Sus ojos brillaban con una nueva esperanza. No sé cómo agradecerte, dijo emocionada. Luis respondió con sencillez, verte sonreír ya es suficiente. Sin embargo, no todos estaban satisfechos. Consuela, la propietaria, había observado todo desde lejos. Tan pronto como Rosa salió, llamó a Luis a su oficina. Con un tono frío, preguntó, ¿podrías explicarme lo que acabas de hacer? Luis, sin entender la gravedad de la situación, respondió, solo ayudé a alguien que lo necesitaba. Pensé que no habría problema. Consuela no ocultó su irritación. Este es un salón de prestigio. No ofrecemos servicios gratuitos, mucho menos a personas que no corresponden a nuestra clientela. Tus acciones reflejan directamente la imagen de mi establecimiento. Luis intentó argumentar, creo que los actos de bondad fortalecen nuestra reputación. Mostrar humanidad no disminuye el valor de nuestro trabajo. Consuela fue categórica. No me interesan las filosofías, Luis. Aquí seguimos reglas claras. Si no puedes cumplirlas, no tienes lugar en este salón. Con el corazón pesado, Luis se dio cuenta de que sus convicciones tenían un precio. Si ayudar a alguien es motivo para ser castigado, entonces tal vez este no sea mi lugar. Consuela concluyó la conversación de manera definitiva. Considérate despedido. Recoge tus cosas y deja el salón de inmediato. Al salir, Luis sintió una mezcla de tristeza y alivio. Aunque había perdido su trabajo, sabía que había hecho lo correcto. La calle afuera parecía llena de posibilidades, y estaba decidido a seguir adelante, manteniendo intactos sus principios. Después de ser despedido del estilo Consuela, Luis caminaba por las calles con el corazón pesado. La sensación de injusticia lo consumía, pero no se arrepentía de haber ayudado a Rosa. Se sentó en un banco del parque, tratando de pensar en su próximo paso. Fue entonces cuando Rosa lo encontró nuevamente. Al ver la expresión abatida de Luis, se acercó preocupada. Luis, ¿qué pasó?, preguntó Rosa, sentándose a su lado. Luis suspiró profundamente antes de responder. Me despidieron por haberte ayudado. Consuela dijo que mi gesto perjudicaba su negocio. Rosa se indignó. Eso es un absurdo. Hiciste algo bueno, ¿y te castigan por ello? No podemos dejar esto así. Decidida a corregir la injusticia, Rosa contactó a antiguos colegas y amigos en la comunidad. La historia de Luis se difundió rápidamente entre los residentes locales. Personas que frecuentaban el salón de Consuela comenzaron a reconsiderar dónde invertían su dinero, sintiendo que apoyar a alguien como Luis, quien demostraba verdadera compasión, era más valioso. Diego, un joven reportero del periódico comunitario, se enteró de la situación y decidió escribir un artículo sobre lo ocurrido. Entrevistó a Luis y a Rosa, destacando no solo el acto de bondad, sino también la pasión de Luis por su profesión y su sueño de tener su propio salón. El artículo tuvo una gran repercusión. En las redes sociales, los residentes compartían la historia con mensajes de apoyo y solidaridad.
Comentarios como necesitamos más personas como Luis y vamos a ayudar a este joven a cumplir sus sueños se volvieron frecuentes. Inspirados, los miembros de la comunidad organizaron una campaña de recaudación. Pequeños comerciantes, vecinos e incluso desconocidos contribuyeron como pudieron. Miguel, siempre al lado de Luis, ayudó a coordinar los esfuerzos. Organizaron eventos locales, como bazares y rifas, para aumentar los fondos. Mientras tanto, Consuela empezó a sentir las consecuencias de sus acciones. El flujo de clientes en su salón disminuyó considerablemente. Clientes fieles dejaron de frecuentar el lugar, optando por otros salones o esperando la oportunidad de ser atendidos por Luis nuevamente. Con el dinero recaudado y el apoyo inquebrantable de la comunidad, Luis encontró un pequeño espacio disponible para alquilar. No era lujoso, pero tenía potencial. Los residentes se unieron para reformar el local. Pintaron las paredes, arreglaron lo necesario y decoraron con muebles donados. Cada detalle llevaba consigo el cariño y el esfuerzo colectivo. El día de la inauguración del Salón Esperanza, como Luis decidió llamarlo, la calle estaba de fiesta. Globos, música y sonrisas llenaban el ambiente. Rosa cortó la cinta de apertura junto a Luis, simbolizando no solo un nuevo comienzo para él, sino también la unión de la comunidad. Desde el primer día, el salón estuvo lleno de clientes. Luis ofrecía servicios de calidad, pero, sobre todo, creaba un ambiente acogedor donde todos se sentían valorados. También reservaba horarios semanales para atender gratuitamente a personas en situación de vulnerabilidad, devolviendo la generosidad que había recibido. La historia de Luis se convirtió en un ejemplo de cómo la empatía y la solidaridad pueden transformar vidas. El éxito del salón no solo fue resultado de su talento, sino también de la conexión genuina que estableció con las personas a su alrededor. Con el tiempo, el Salón Esperanza se convirtió en un verdadero éxito. Luis, siempre dedicado y carismático, rápidamente ganó una clientela fiel que adoraba su manera atenta de cuidar a cada persona. No solo ofrecía un excelente servicio, sino que creaba un ambiente de confianza y acogida, donde las personas se sentían parte de algo especial. La comunidad seguía apoyando a Luis, quien se había convertido en un símbolo de superación y bondad. Sin embargo, Luis sabía que aún había más que alcanzar. Siempre había soñado con un salón de belleza sofisticado, un lugar que combinara el lujo con el toque humano que tanto valoraba. Y ahora, con el éxito del Salón Esperanza, ese sueño parecía más cercano que nunca. Luis comenzó a ahorrar cada centavo que ganaba. El dinero recaudado por los eventos de la comunidad había permitido el inicio del Salón Esperanza, pero él quería algo más grande, algo que pudiera destacar como un espacio de referencia en la ciudad. Así que trabajó incansablemente, siempre con el objetivo de abrir su nuevo salón, el Luis Luxury Lounge. Después de meses de planificación, Luis finalmente encontró el lugar perfecto. Era un espacio más grande y sofisticado, en un barrio que atraía tanto a la clase alta como a los residentes locales. Invirtió en una decoración moderna pero acogedora, con toques de elegancia que reflejaban su nuevo objetivo sin perder el sentido de comunidad que siempre llevaba consigo. Cada detalle del salón fue cuidadosamente diseñado para proporcionar una experiencia única, desde las sillas cómodas hasta la iluminación suave que creaba una atmósfera relajante. El día de la inauguración de Luis Luxury Lounge, Luis no podía creer lo que veía. El salón estaba lleno, y las reservas ya se habían acumulado para semanas por delante. Clientes antiguos del Salón Esperanza lo siguieron hasta el nuevo local, mientras que nuevos rostros se acercaban, curiosos por experimentar el renombrado servicio de Luis. Entre los primeros en ser atendidos estaba Rosa, la ex capitana del ejército, quien había sido un pilar importante en el inicio de su trayectoria. Con un equipo de profesionales entrenados y apasionados, Luis se aseguró de que el servicio en el salón fuera impecable. La propuesta de Luis Luxury Lounge no era solo ofrecer servicios de belleza, sino también crear un ambiente de transformación personal, donde cada cliente pudiera sentirse especial y cuidado. La combinación de lujo con la cálida recepción característica de Luis hizo que el salón rápidamente se destacara en la ciudad, siendo mencionado en blogs, revistas de moda e incluso en programas de televisión locales.
Mientras el éxito de Louis Luxury Lounge crecía, el antiguo salón de Consuela, donde Louis había comenzado su carrera, empezó a tomar un rumbo opuesto. La falta de empatía y visión de Consuela alejó a sus clientes, y el salón, que una vez había sido el más prestigioso de la ciudad, ahora se encontraba casi vacío. Lo que Louis había construido en poco tiempo se había convertido en el nuevo estándar de excelencia, y Consuela, sin entender la importancia de conectarse con las personas, veía cómo su imperio se derrumbaba. Sin embargo, Louis no se regocijaba con el fracaso de Consuela. Sabía que su éxito no dependía de superar a otros, sino de construir algo verdadero, basado en valores y en la conexión humana. Su enfoque estaba en seguir adelante y continuar ofreciendo lo mejor de sí mismo a quienes confiaban en su trabajo. El Louis Luxury Lounge no tardó en expandirse. Con la creciente popularidad, Louis abrió una segunda sucursal en una zona aún más prestigiosa de la ciudad. Se mantuvo fiel a sus principios, asegurándose de que la calidad y la atención a los clientes fueran las mismas en cada local. Ahora, el sueño de Louis estaba completamente realizado. Había superado las expectativas de la sociedad, de sus padres y, lo más importante, las suyas propias. El joven que alguna vez había sido expulsado de casa por seguir un camino diferente, se había convertido en un ejemplo de cómo la determinación, la bondad y la pasión pueden transformar vidas. Mientras el Louis Luxury Lounge florecía y se consolidaba como uno de los salones más prestigiosos de la ciudad, el Salón de Consuela enfrentaba un destino muy diferente. El otrora renombrado espacio, conocido por atender a la élite de la ciudad, comenzó a perder a su clientela, que poco a poco migraba al nuevo y prometedor Salón de Louis. El motivo del declive era evidente para todos, excepto para Consuela, le faltaba empatía y alma. Consuela siempre había creído que el lujo y la exclusividad eran suficientes para mantener su salón en la cima, pero nunca comprendió lo que Louis había aprendido desde joven. Las personas buscaban más que solo un servicio impecable. Querían sentirse cuidadas, valoradas y conectadas. Este era el diferencial que Louis ofrecía y que Consuela nunca logró replicar. Los primeros signos de crisis surgieron poco después de la despedida de Louis. La noticia de que había sido expulsado por haber mostrado bondad al ayudar a Rosa se difundió por la ciudad. Muchos clientes, que antes eran fieles al salón de Consuela, se indignaron al enterarse de que un acto de generosidad había sido castigado, y empezaron a reconsiderar a dónde irían a gastar su dinero. Lo que comenzó como simples murmuraciones entre las clientas pronto se transformó en un éxodo silencioso. Poco a poco, las sillas en el salón de Consuela comenzaron a quedar vacías. Consuela, sin embargo, no se preocupó al principio. Siempre había confiado en que la calidad de sus servicios, asociada al nombre que había construido a lo largo de los años, sería suficiente para superar cualquier pequeña turbulencia. Ellos volverán, se repetía a sí misma, con la misma frialdad y confianza de siempre. Pero el tiempo pasó, y los clientes no regresaron. De hecho, comenzaron a recomendar el salón de Louis a amigos y familiares. Con el pasar de los meses, la situación de Consuela empeoró. Los ingresos cayeron en picado, y el salón, que alguna vez había sido un símbolo de lujo y exclusividad, comenzó a mostrar signos de abandono. El equipo, que antes estaba compuesto por los mejores profesionales, comenzó a desertar. Sin suficientes clientes para justificar los salarios, Consuela tuvo que despedir a muchos de los empleados experimentados que habían trabajado con ella durante años. Otros, insatisfechos con la gestión y las condiciones laborales, decidieron irse por cuenta propia en busca de nuevas oportunidades, y muchos de ellos acabaron trabajando con Louis en su nueva sucursal. Sin querer admitir el fracaso, Consuela intentaba mantener las apariencias. Renovaba promociones, ofrecía descuentos generosos, pero nada de esto parecía funcionar. El problema no era el precio ni el servicio, era la falta de conexión humana. Mientras que Louis crecía en popularidad por su empatía y la manera en que cuidaba a sus clientes como individuos, Consuela no lograba adaptarse a la nueva realidad, donde las personas buscaban más que solo lujo, buscaban humanidad. Eventualmente, Consuela se quedó sin opciones. Las deudas comenzaron a acumularse, y el salón, que alguna vez fue próspero, perdió su brillo.
La falta de clientes y los años de una gestión enfocada solo en las ganancias llevaron al inevitable cierre. Fue un final silencioso, sin mayor alarde. El lugar donde tantas mujeres de la alta sociedad habían mostrado sus transformaciones de belleza cerró sus puertas sin ceremonia alguna. La placa dorada con el nombre Estilo Consuela fue retirada y el edificio quedó vacío, como uno más en el mercado saturado de la ciudad. Luis, por su parte, siguió adelante sin rencor. Sabía que su éxito no se basaba en la caída de otros, sino en seguir sus propios principios. Siempre había creído que lo que hacía la diferencia era cómo se trataba a las personas, algo que no podía comprarse ni venderse. Con eso en mente, continuó expandiendo su legado, manteniendo la misma sencillez y humildad que lo llevaron al éxito. Con el éxito consolidado y 2 sucursales de Luis Luxury Lounge prosperando, Luis finalmente sentía que estaba viviendo su sueño. Había enfrentado innumerables desafíos, desde el conflicto con sus padres hasta la humillante despedida en el salón de Consuela, pero su determinación y, sobre todo, su capacidad para mantener sus valores intactos lo llevaron más lejos de lo que jamás había imaginado. A pesar de todo lo que había logrado, había una parte de la vida de Luis que seguía incompleta, su relación con sus padres, Francisco y Carmen. Desde el día de la gran discusión, cuando dejó su casa y decidió seguir su propio camino, las conversaciones con ellos habían sido esporádicas y distantes. Nunca llegaron a comprender del todo su elección, y Luis, por su parte, evitaba el enfrentamiento para no revivir el dolor de esa ruptura. Pero en el fondo, deseaba reconciliarse con ellos. El reencuentro sucedió de manera inesperada. Un día, mientras Luis atendía a una clienta en el salón, vio a su padre, Francisco, parado en la puerta. Vestía su habitual bata de médico, pero su postura no era la de un hombre confiado. Francisco parecía vacilante, casi vulnerable, como si estuviera entrando en territorio desconocido. Luis, al verlo, sintió un nudo en el estómago. No sabía si era el momento adecuado, pero la presencia de su padre allí, en el salón, significaba algo. Papá, dijo Luis en voz baja, aún procesando el hecho de que Francisco estuviera allí. Francesco se acercó lentamente, observando a su alrededor, absorbiendo cada detalle del salón. Era evidente que estaba impresionado, pero también emocionado. Finalmente, miró a Luis y dijo, necesitamos hablar, hijo. Los dos fueron a una sala reservada en el fondo del salón. Francesco comenzó a hablar, con la voz un poco temblorosa, algo raro en un hombre que siempre había sido tan firme. Luis, me ha tomado mucho tiempo entenderlo, pero, ahora veo lo equivocado que estaba. Cuando nos dijiste que querías abrir un salón de belleza, no podía aceptarlo. Pensaba que estabas tirando tu vida. Pero hoy, después de todo lo que he visto, me doy cuenta de que seguiste tu corazón. Y has hecho más que eso, has construido algo increíble. Algo que está ayudando a las personas y trayendo felicidad a ellas. Luis permaneció en silencio por un momento, dejando que las palabras de su padre resonaran. Era lo que siempre había querido oír, pero no esperaba que ese momento llegara de manera tan repentina. Francisco continuó, tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti, hijo. Nos costó aceptar lo que hiciste, pero ahora sabemos que tenías razón en seguir lo que amabas. Espero que puedas perdonarnos por haber sido tan duros contigo. Luis, con lágrimas en los ojos, finalmente habló, papá, todo lo que quería era que me entendieran. Nunca quise decepcionarlos, pero tampoco podía vivir una vida que no era la mía. Seguí mi sueño, y aunque fue difícil, sabía que era lo correcto para mí. El momento fue cargado de emoción. Francisco, que rara vez mostraba sus sentimientos de manera tan abierta, abrazó a Luis, y él correspondió el abrazo con fuerza. Los años de tensión parecían disolverse en ese gesto. Carmen, que se unió a la conversación poco después, también pidió disculpas y expresó su orgullo. Has construido algo extraordinario, Luis. Y lo hiciste con tu corazón, tal como siempre quisiste. Te amamos y estamos muy felices de ver en lo que te has convertido. Con el apoyo de sus padres finalmente restaurado, Luis sintió que su viaje estaba completo. La reconciliación no borraba los desafíos que había enfrentado, pero hacía que la victoria fuera aún más significativa.
Había demostrado para sí mismo y para el mundo que el verdadero éxito no se mide por el prestigio o la conformidad, sino por el coraje de seguir el propio camino, incluso cuando eso significa desagradar a aquellos que amas. Ahora, con su carrera en ascenso, su relación con sus padres restaurada y el respeto de la comunidad, Luis había alcanzado una realización que trascendía sus ambiciones iniciales. No solo había abierto un salón de belleza, sino que había construido un legado de empatía, superación y conexión humana. La historia de Luis, desde el joven que un día fue expulsado de casa por seguir su sueño, hasta el empresario exitoso que ganó la confianza y el amor de sus padres, es un testimonio de que, con perseverancia, compasión y autenticidad, es posible transformar vidas y crear algo verdaderamente extraordinario. Esta historia nos enseña que, cuando seguimos nuestro corazón, incluso frente a la oposición, podemos no solo alcanzar el éxito, sino también ganar el respeto y el amor de aquellos que más importan.